VM Radio presenta. Buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en este espacio de VM Radio. Constantemente, la VM invita a expertos de distintos ámbitos para que compartan con nuestra comunidad de estudiantes y de académicos su perspectiva sobre los temas que están definiendo la agenda en México y en el mundo. Estas ponencias también están abiertas a todas las personas interesadas en estas temáticas y que pueden seguir la conversación a través de VM Radio. Esta tarde tenemos el gran gusto de que nos acompañe la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, quien nos hablará de las perspectivas de la justicia en México. A continuación, le otorgamos el uso de la voz al maestro Federico Vujosevich, director institucional de Educación Superior de la Universidad del Valle de México, a quien agradeceremos sus palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Diana. Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a este diálogo que sostendrá la comunidad VM con la ministra Yasmín Esquivel Moza. Estamos congratulados por la distinguida presencia de la ministra y, de integrante del más alto tribunal de nuestro país, a quien le damos la más cordial bienvenida. La Universidad del Valle de México está siempre orientada en ofrecer a los estudiantes encuentros con grandes personalidades, las cuales nos ayudan a enriquecer la formación de nuestros estudiantes, que serán los futuros abogados y abogadas de nuestro país. Es un hecho que el sistema de justicia de México, está cambiando de manera acelerada. La emergencia sanitaria ha presentado importantes desafíos y la presencia de la ministra nos ayudará a visualizar estos desafíos y preparar mejor a las futuras generaciones, lo cual agradecemos mucho. Sin más, sea bienvenida y hacemos votos porque los futuros abogados y abogadas aprovechen su presencia en nuestra universidad. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Federico. Pues para entrar en materia, me voy a permitir dar lectura a la semblanza curricular de nuestra invitada de honor, quien es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Importante resaltar que es la ministra número 12 en la historia de esta institución. Es presidenta de la segunda sala por el periodo 2021-2022, presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración de Instituciones Educativas y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Anáhuac. Diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Especializada en Derecho Administrativo Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursados en la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 35 años de trayectoria como servidora pública, en los que ha participado en los 3 niveles de gobierno. En los últimos 21 años se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional. En febrero del 2019 es propuesta por el presidente de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificada por el Senado de la República, siendo la ministra número 12 en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este mismo año fue nombrada presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia para el periodo 2021-2022 y fue designada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia como representante de este alto tribunal ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. La ministra Esquivel Moza se ha destacado por su lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables, como lo son las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Cabe mencionar que ha contribuido en la difusión de la cultura jurídica, pues dentro de su quehacer académico ha participado en diversos foros, seminarios, congresos, diplomados, impartiendo conferencias magistrales en diversas materias. La importante función que por muchos años ha venido realizando la ministra Esquivel Moza ha demostrado su vocación de servicio a la sociedad mexicana. Todo ello bajo un régimen estrictamente ético, de independencia, imparcialidad, profesionalismo y excelencia,
Ministra Yasmín Esquivel Moza, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y para comenzar con la entrevista, le cedemos el uso de la voz a la doctora Elvira Luna Hidalgo, quien es directora nacional de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues me suma la bienvenida a la ministra y pues agradecemos a la ministra Yasmín Esquivel Moza por acompañarnos esta tarde. Es un honor contar con su presencia en la Universidad del Valle de México y siendo tan relevante su opinión, no sé si me permita comenzar con la primera pregunta para usted. ¿Cómo se encuentra el sistema de justicia a raíz de la pandemia? Y si usted visualiza cuáles son las estrategias que debemos seguir para lograr revertir sus efectos en el sistema de justicia en México. Bueno, muy buenas tardes. Primeramente me permito saludar a la doctora Elvira Luna Hidalgo, directora de Derecho y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México, al maestro Federico Bujovicic, director general de Asuntos Académicos de la Universidad del Valle de México, así como la maestra Diana Elisa Gómez González, coordinadora del programa de licenciatura en Derecho de la universidad. Gracias por la presentación, maestra Diana Elisa Gómez. Me encuentro muy contenta de estar en esta tarde con la comunidad de la Universidad del Valle de México. Siempre para mí es un gusto dirigirme a ustedes, a las jóvenes y los jóvenes de este país, que llenos de inquietudes, de aspiraciones, se preparan arduamente todos los días para construir un futuro promisorio, para hacer realidad un proyecto de vida personal, pero también para contribuir a ese proyecto que ya se llama México, que requiere el ímpetu y los bríos de la juventud, que cada día le da un nuevo impulso, en particular los estudiantes de Derecho, que como todos quienes nos decidimos por esta profesión, por este rumbo, tenemos en nuestro interior el anhelo de luchar por la justicia. Muchas gracias por la invitación a participar en este diálogo en el que expondré algunas reflexiones sobre las preguntas que me vaya haciendo la doctora Diana Luna, la directora de la Escuela de Derecho. ¿Cómo se encuentra el sistema de justicia a raíz de la pandemia? En estos momentos, hablando en particular de la impartición de justicia en nuestro país, sin duda sufre los efectos de las medidas implementadas para hacer frente a la emergencia sanitaria. En un primer momento, obligaron al Poder Judicial Federal, como al resto de los tribunales federales y locales del país, a suspender actividades presenciales, salvo para la atención de casos urgentes. Recordarán ustedes ese primer momento que fue en el mes de marzo del año pasado, del 2020. No obstante los esfuerzos que se emprendieron, muchos de los tribunales locales en particular enfrentan serios rezagos, carecen de infraestructura, de los recursos suficientes para instrumentar las herramientas jurídico-digitales necesarias para continuar brindando la atención en los asuntos que les son de su competencia. Al rezago que ya existía y que se generó con motivo de la suspensión o reducción de actividades, se suman los innumerables juicios que precisamente a raíz de la pandemia y las medidas sanitarias adoptadas se han promoviendo, conflictos familiares surgidos por el confinamiento, violencia familiar, divorcios, alimentos, conflictos laborales, causas penales, los despidos, lo comentaba hace un momento, todos los temas laborales, en materia civil y mercantil. La fuerza mayor que ha significado la pandemia ha llevado al incumplimiento de miles de contratos que con seguridad llegarán a los tribunales, a los diferentes tribunales del país y al Tribunal Federal, al Poder Judicial Federal. Ahora, para dar continuidad a las actividades jurisdiccionales a su cargo, el Poder Judicial Federal de inmediato se dio a la tarea de implementar las medidas necesarias para dar continuidad a las actividades jurisdiccionales en línea. Ustedes saben que la impartición de justicia, pues definitivamente es un área esencial y fundamental en nuestra sociedad, lo que permitió que al cabo de unos meses tramitar por esta vía, es decir, por la vía de juicios en línea,
todos los medios de impugnación que son de su competencia, así como reanudar actividades presenciales bajo un esquema que garantiza la salud tanto del personal jurisdiccional como de los justiciables. Entonces, imagínense, teníamos el problema y la disyuntiva, primero, de atender todos los temas relacionados con la salud de los que acudían a los tribunales. Y por el otro lado, el tema de la pandemia, tener que confinarse en casa, pero también atender todos los temas de exigencias de justicia. Entonces, no fue una tarea menor, fue una tarea compleja, complicada, ardua. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del 20 de abril del año pasado, el Pleno de Ministros y las salas reanudaron sus sesiones públicas de resolución en vía remota. El Consejo de la Judicatura Federal, de quien dependen todos los juzgados federales y tribunales colegiados de circuito, también diseñó un esquema de operación de todos los tribunales federales, teniendo como ejes rectores la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, las llamadas TICs, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de las personas. Hoy en día, es posible promover una demanda de amparo e interponer recursos, consultar expedientes, celebrar audiencias, comparecencias, recibir notificaciones digitales, todo ello en línea con absoluta certeza, preservando la seguridad jurídica mediante la implementación de la firma electrónica y el expediente electrónico, incluso desde un teléfono celular, un simple teléfono celular con internet. Esto ha sido posible gracias a los avances tecnológicos con los que hoy contamos y nos abren una puerta hacia una nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad? La justicia digital. Esta considero que es la estrategia a seguir, la modernización de todo el sistema de justicia en nuestro país. Cierto que, como ya mencionaba, la disparidad de nuestros tribunales no permitirá avanzar al mismo compás. Una opción está en promover los medios alternativos de solución de controversias. Esta es una vía a través de la cual se pueden canalizar un sinfín de problemas y de controversias que se dan en los tribunales, que por una parte descarguen a los tribunales y por la otra den satisfacción a las partes en conflicto. Por otra parte, no debemos dejar de lado que para la viabilidad de la justicia digital tenemos el reto de romper la brecha digital, hacer efectivo el derecho de acceso universal, equitativo, asequible, oportuno a las tecnologías de la información y a los servicios de Internet. Es importante señalar que para nosotros es fundamental la justicia digital. Pero ¿cómo puede haber justicia digital en los lugares apartados de las grandes ciudades donde no tenemos Internet, no tenemos acceso a esa justicia digital? Entonces no es una justicia digital democrática, es una justicia digital que estaría solamente al alcance de aquellos que tengan acceso a Internet. Por eso es tan importante, como ya lo señalaré más adelante, el acceso a Internet como un derecho fundamental. Antes de concluir esta primera pregunta, quisiera mencionar una cuestión importante que refleja las bondades de la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación. La estrategia de modernización del Poder Judicial Federal comprende la utilización de estas tecnologías también para que las personas morales, incluidas las dependencias y entidades que fungen como autoridades responsables o partes en el juicio, el gobierno, que se encuentren interesadas en celebrar convenios de interconexión con la Corte o con el Consejo de la Judicatura Federal y que cuenten con la infraestructura tecnológica suficiente, puedan conectarse directamente de un sistema electrónico del Poder Judicial Federal con sistemas de gestión propios para agilizar la notificación, el envío y la repetición y la recepción de todo tipo de requerimientos o comunicaciones, sin tener que utilizar portales que filtren o medien ese intercambio. Y precisamente les quiero comentar que el día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación una declaratoria relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el convenio de colaboración para la interconexión entre los sistemas tecnológicos de gestión jurisdiccional
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo a este convenio, en términos muy generales, se practicarán mediante la interconexión, a través del uso de la FIREL o de la e-firma, las notificaciones de todos y cada uno de los proveídos dictados en los juicios de amparo indirecto, así como en los diversos juicios de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los que la demanda respectiva se presente a partir del 12 de julio de este año y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga el carácter de parte. Esto es muy importante. Y para concluir, es de tal importancia que hoy adquiere la justicia digital y las enormes ventajas que esto representa, entre otras para la efectividad del derecho de acceso a la justicia, que existe ya en el Senado de la República una iniciativa para adicionar el artículo 17 constitucional, en el sentido en que, para contribuir y garantizar el acceso a la justicia en forma ágil y oportuna, el Poder Judicial de la Federación y las entidades federativas, los poderes judiciales locales, los tribunales agrarios, los tribunales electorales, los tribunales administrativos de la Federación y de las entidades federativas, implementarán en forma progresiva el sistema de justicia en línea mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación a efecto de tramitar los juicios y todas sus instancias en línea en los términos que lo dispongan las leyes. A nivel local, el día de ayer se aprobó en el Congreso Local de la Ciudad de México una reforma a la Constitución de la ciudad capital que inserta, entre otros principios que rigen la función judicial, el uso de las tecnologías de la información y comunicación, para lo cual todos los órganos jurisdiccionales implementarán un sistema de justicia digital. Subrayo que entre los argumentos para justificar esta reforma se aludió precisamente a la necesidad de revertir el rezago de expedientes que generó la pandemia. Con esto, la Ciudad de México se suma a otras entidades que ya prevén la implementación de sistemas de justicia digital. Y hoy le digo a todos los futuros abogados y a los abogados que nos están escuchando que es fundamental que el abogado actual use todos los sistemas de información y digitalización, porque a través de ellos puede estar enterado, en comunicación y fundamentalmente actualizado en todos los temas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Esto nos permite visualizar un panorama que sin duda nos lleva a pasos agigantados a este uso de las tecnologías. Y esto me lleva a preguntarle si usted considera que estas tecnologías, estas decisiones en cuanto al uso de las tecnologías de información, las plataformas electrónicas y ambientes virtuales serán una herramienta útil que permita una mejor impartición de justicia y una reingeniería de las estructuras de las instituciones en cuanto a su funcionamiento y operación. Esto es, ¿vamos hacia ese rumbo? Bien, sin temor a equivocarme, así es, desde luego. En el Poder Judicial Federal todavía falta perfeccionar algunos aspectos y por cuanto a otros tribunales del país, los esfuerzos en dar continuidad a sus funciones, como ya lo mencionábamos, desembocaron en la implementación de nuevas tecnologías y acelerar el paso en aquellos que ya habían iniciado su aplicación. Sin embargo, se enfrenta a un reto de acompasar estos procesos de renovación y modernización, de modo que pueda abarcar a todos los órganos de impartición de justicia que hoy en día enfrentan marcadas disparidades. Tenemos el caso, por ejemplo, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que previo a la pandemia ya operaba el juicio en línea. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad también registraba avances muy importantes en su sistema digital. Las bondades de la justicia digital son muchas y redundarán en la modernización del sistema de justicia en nuestro país. Permitirán el mayor acceso a una justicia pronta, accesible, transparente, ágil, eficiente. Queremos disminuir los tiempos en los que se están resolviendo los asuntos en beneficio de los justiciables, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad,
a las que se lo debemos una justicia de calidad, una justicia cercana a la gente. Coadyuvarán además en evitar el rezago de expedientes, reducir los costos de los procesos judiciales, evitar la concentración innecesaria de personas en los órganos jurisdiccionales, incluso el uso de papel en beneficio del medio ambiente. Nos parece fundamental esta parte y que inclusive hoy en la actualidad vemos que ha servido en los diferentes escenarios de nuestra vida social y de nuestra vida profesional el uso de estas tecnologías. Muchas gracias, doctora Diana. Muchas gracias, ministra. Y sin duda creo que usted ha tocado un punto súper importante, que es aquel sector vulnerable. Y esto me lleva sin duda a preguntar, porque es algo que hemos vivido en paralelo, ¿considera usted que se ha visto incrementada la violencia contra la mujer en esta época de pandemia? Los efectos en la pandemia en este rubro han sido devastadores. La respuesta no solamente es afirmativa, sino además son devastadores. Son múltiples las cifras que dan cuenta de ello. Permítanme referir a daños del año pasado, los meses en que vivimos la etapa más álgida de los efectos de la pandemia y las medidas sanitarias implementadas para su contención, en particular el confinamiento, que sabemos confirmó que el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres y sus hijas e hijos. La cifra de delitos que afectaron a las mujeres, a las niñas, a los niños, adolescentes en el país, arrojaba cerca de 253,000 presuntos delitos según el reporte al 30 de octubre del 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, lo que significa que esta, a la que se le dio en llamar la otra pandemia, la pandemia en la sombra, cobró un importante y muy lamentable número de víctimas. Ya durante la pandemia, el INEGI, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, al tercer trimestre del 2020, estimaba que entre enero y septiembre, el 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar, advirtiendo un repunte en los meses de junio y agosto, sugiriendo que los efectos del confinamiento en la violencia en los hogares no se presentaron de manera inmediata, sino por el desgaste de las relaciones que esto ha ocasionado. Al pasar de los días, la relación era más complicada. En cuanto a los presuntos delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, reportadas en los censos del gobierno, revelan que los principales delitos cometidos contra las mujeres son los relacionados al abuso sexual, a la violación. En cuanto a la información que reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de los delitos cometidos contra las mujeres entre enero y octubre, tenemos que eran 777 delitos de feminicidio, 2,384 de homicidio doloso, 48,279 de lesiones dolosas, 184,462 en violencia familiar, 3,335 en violencia de género, con un máximo histórico desde el 2015 en el mes de septiembre, con un incremento del 26% en relación con el mismo periodo de 2019, 13,867 casos de violación. Vemos que estas cifras son alarmantes. Solamente pensar en la cifra del homicidio a las mujeres, ya sea doloso o a través de la clasificación de feminicidio, estamos hablando que 10 mujeres mueren todos los días en promedio, de 10 a 11 mujeres diariamente como feminicidios. Por otra parte, las llamadas a emergencia al número 911 se reportaban las relacionadas con los siguientes incidentes: violencia contra la mujer, fue un máximo histórico en el mes de marzo pasado. Abuso sexual, acoso, hostigamiento, violación, violencia familiar, violencia de pareja, en fin, todo este tipo de llamadas telefónicas que son muy, muy alto el número de ellas al 911, se elevó evidentemente durante la pandemia. Por otra parte, de acuerdo con la información expuesta en el panel WEE
Kerr del Foro Generacional Igualdad, la incidencia de violencia sexual ocurre en mayor medida en el ámbito del hogar o la vivienda. Y el INEGI reporta que cada día 32 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres víctimas de las violencias. Eso nos parece gravísimo. 32 niñas todos los días entre 10 y 14 años víctimas de violencia se convierten en madres. Si lo anterior sumamos que de por sí antes de que se implementara el confinamiento voluntario, la proporción de violaciones no denunciadas e investigadas era de 84.5% y el hostigamiento sexual de 97.6%, es probable que la cifra negra de estos y otros delitos que ocurren principalmente dentro del hogar haya aumentado aún más durante la contingencia. Es un hecho que se trata de casos que son difícilmente denunciados, sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, por desconfianza en las autoridades, por desconocimiento de sus derechos, por la ausencia de mecanismos disponibles para apoyar, accesibles para reportar, para pedir ayuda. Todo eso cuenta a la hora de denunciar. El panorama no es alentador, aunque lamentablemente tampoco es novedoso para nosotros. Y aún peor, pues una actualización de las cifras antes señaladas nos permite ver que la violencia contra la mujer subsiste, que se ha instalado en nuestra sociedad, como el peor de los flagelos que pueden atacar a una comunidad. Un punto importante para tocar en esta charla que me interesa resaltar a los estudiantes universitarios es la violencia escolar. Los resultados de la Encuesta Nacional de Dinámica de Relaciones en los Hogares del INEGI en 2016 reporta que el 25.3% de mujeres mayores de 15 años ha sufrido una violencia en este ámbito. Al respecto, el INEGI apunta que si bien en este ámbito la proporción de mujeres con al menos un incidente de violencia es mayor entre las mujeres jóvenes de 15 a 24 años, mismo rango de edad en que da la prevalencia de violencia emocional y sexual. La prevalencia de violencia total es mayor conforme el nivel de escolaridad aumenta. Eso es importante resaltarlo. Se da más cuando la mujer tiene una mayor escolaridad. Esto nos dice el INEGI debido al incremento en el tiempo de exposición al riesgo, agregando que en estos casos se observa también que a mayor nivel de educación, la prevalencia de violencia emocional y sexual aumentan, contrario a lo que ocurre con la violencia física. Por otra parte, también revela que las prevalencias de violencia a lo largo de la vida del estudiante son más altas entre las mujeres que tienen una postura menos tradicional que en cuanto a los roles de género que aquellas que no tienen posturas tradicionales. Datos alarmantes, a la par de elocuentes sobre la discriminación que prevalece sobre la mujer en las escuelas, la necesidad de una formación que infunda entre los estudiantes esa noción esencial de la dignidad humana, pero también entre los maestros, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Gracias, doctora Diana. Muchas gracias, ministra, y nos pone un panorama desgarrador, estadísticas que son sumamente alarmantes y creo que esto nos lleva a un país en donde fue necesario garantizar la participación de las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública y política. Hemos tenido acciones positivas que culminaron en implantación de una cuota de género, ¿no? hasta estos puntos con estas cifras que también de alguna manera es alarmante. Pero mi pregunta va enfocada a si considera que se necesitan acciones afirmativas, esto es, cuotas de género. Bueno, con relación a estas cuotas de género, creo yo que, en efecto, como bien lo señala, ampliar la participación de la mujer ha requerido de estas acciones afirmativas, de acciones afirmativas que en nuestro país se incorporaron por vez primera en la Ley Electoral Federal
mediante sucesivas reformas en los años de 93, 96, 2002, 2008, cuyo impacto fue evidente. La presencia de las mujeres en las cámaras entró efectivamente, como usted lo señala, doctora Diana Luna, entró por cuotas. Inició de esta manera. Entre 1952 y 1991, apenas superó un 10% tras las elecciones de 2009, se eleva al 28%, y en 2012 alcanza el 37%. Un impacto similar se percibió en la Cámara de Senadores, alcanzando en 2012 un 32% de la presencia de mujeres en el Senado de la República como senadoras. Pero el gran salto se da con la reforma en materia político-electoral en 2014, que elevó a rango constitucional la regla de paridad de género en la postulación de candidaturas a legisladores federales y locales, que hoy nos permite contar con un Congreso Federal integrado por vez primera de manera paritaria. Mitad, el 50% de la Cámara hoy en la actualidad son mujeres y el 50% hombres, y lo mismo sucede en el Senado de la República. También en el Poder Ejecutivo Federal, también hay 50% de mujeres, la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Entonces, con esto nos resulta palpable que estas acciones afirmativas son necesarias y cumplen un objetivo fundamental. ¿Cuál es? Alcanzar la igualdad de oportunidades para las mujeres. Si este mundo está integrado por hombres y mujeres, en esa proporción queremos participar en todos los niveles de la vida, en todos los rangos, en todos los lugares, en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, que se vea la presencia de la mujer. Eso es alcanzar una paridad, lograr una paridad en nuestro país. Gracias, maestra Diana, doctora Diana. Muchas gracias. Sin duda, tener estas acciones afirmativas de paridad en el Congreso y en la administración pública nos han llevado a un paso más, ¿no? Sin embargo, consideramos que aún estamos lejos para alcanzar a esta equidad. ¿Qué haría falta para que el Poder Judicial avance en la equidad y en la igualdad de género? Bueno, para alcanzar la igualdad en el Poder Judicial Federal, permítanme referir a algunos antecedentes para dar respuesta a la pregunta. En un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en 6 de junio del 2019, se reformaron diversos artículos a la Constitución General con el objeto de robustecer y ampliar el mandato de paridad de género. Esto fue apenas el 6 de junio del 2019, no tiene mucho. En particular, por vez primera se consideró al Poder Judicial Federal al establecer en el artículo 94 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 integrantes, ministras y ministros, así como que la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. Después de esta reforma, hago notar que esta disposición constitucional está referida al Poder Judicial Federal y la reforma dejó de lado, fue omisa con relación a los tribunales locales de los estados y en general a otros tribunales del país. Permítanme comentarles que a lo largo de la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha habido aproximadamente 500 ministros hombres y únicamente ha habido 13 mujeres. Yo soy la mujer número 12 de 13 mujeres que ha habido en la Corte. Actualmente, de los 11 ministros, 8 son hombres y 3 somos mujeres. Para que ustedes vean que pasaron muchísimos años históricamente en que no estaba la presencia femenina en el órgano de el más alto nivel jurisdiccional de nuestro país, el órgano judicial más alto, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tenía presencia de mujeres. Y recientemente habemos 2 mujeres nombradas en las últimas vacantes que ha habido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apenas en el mes de junio pasado, se presentó en la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma a diversas disposiciones constitucionales
que amplíe el mandato de paridad de género en todos los tribunales del país, sea que estén dentro del ámbito de los poderes ejecutivos, los tribunales administrativos tengan la naturaleza de órganos constitucionalmente autónomos o estén en la esfera de los poderes judiciales locales. Esto es apenas una iniciativa que habla de que debe haber 50% y 50% en todos los tribunales del país. Pero esta es apenas una iniciativa presentada recientemente. Esto, considero, es lo que se requiere para avanzar hacia una composición paritaria en los órganos de impartición de justicia. Desde luego, esta reforma no operará de llegar a materializarse como lo esperamos de manera inmediata o en forma automática. Habrá que reglamentarse mediante la legislación secundaria e instrumentarse en la vía administrativa al interior de cada uno de los órganos de impartición de justicia. Ahora bien, en el Poder Judicial Federal hemos avanzado con la convicción de que las oportunidades deben ser iguales para mujeres y para hombres, implementando algunas acciones afirmativas en los concursos de oposición para acceder a los cargos de juez de distrito o de magistrados del Tribunal de Circuito, e incluso mediante la convocatoria a concursos exclusivos para mujeres. Ha habido un avance, sí, pero ha sido un avance paulatino, un avance lento, y actualmente estamos alrededor del cerca del 23 o 25% de la presencia como titulares de juzgados de distrito y de magistrados de tribunales colegiados de circuito. Gracias, doctora. Muchas gracias. Sin duda, el poder insertar una paridad nos trae diferentes beneficios a la sociedad. Aquí me parece sumamente importante consultarle si usted considera que en materia de justicia es diferente la perspectiva del juzgador en atención a su género. Gracias, doctora Elvira Luna. Mi respuesta a esta pregunta la plantearía de esta manera. El avance y la profundización en los estudios de género hoy nos permiten advertir que este es una construcción de orden cultural, a partir del cual presuponemos determinados atributos, unos propios de las mujeres, otros propios de los hombres, a partir de los cuales les asignamos un rol determinado en la vida en todas sus etapas. Esta construcción de los roles de hombres y los roles de mujeres condiciona muchas de nuestras concepciones, tanto en las mujeres como en los hombres. De ahí que si efectivamente puede influir en un juzgador que tiene ante sí, por ejemplo, el caso de una violación de una mujer, para argumentar que la joven salía de un bar a altas horas de la noche, sola, vestida de manera provocativa, presuponiendo que de acuerdo con sus concepciones estereotipadas, aprendidas desde la niñez, siendo mujer, pues debería estar en su casa, no acudir a un bar, menos sola, y su forma de vestir no era la adecuada, y ello incitó al agresor y disminuir al final la responsabilidad que este agresor tuvo en el hecho delictivo. Esto como un reflejo de esas estructuras mentales que venimos arrastrando de siglos atrás y que justifican y aceptan conductas machistas. Esto, desde luego, cada vez se presenta en una menor medida y es precisamente lo que justifica una perspectiva de género, sustentada en principios de igualdad y no discriminación, y que a la postre convoque y provoque un cambio cultural. De ahí nuestra insistencia en la importancia de introducir la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional, para que no se den este tipo de roles estereotipados, en los cuales se puede emitir una sentencia en función de lo que la persona tiene como una creencia de carácter cultural, sino esta perspectiva de género nos permitirá que se aplique tenemos actualmente el protocolo de perspectiva de género y nos permitirá que se aplique para que se puedan ver las desventajas y las circunstancias que rodean a la persona. La influencia de la cultura es una consideración que orienta a la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, que tiene entre sus cometidos el de ampliar la interpretación del concepto de los derechos humanos mediante el reconocimiento formal del papel desempeñado por la cultura y la tradición en la limitación
del ejercicio por la mujer de sus derechos fundamentales. Es así como, reconociendo esta relación en el preámbulo de la Convención, se destaca que para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres es necesario modificar el papel tradicional, tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Así es como creo yo que está influyendo estos aspectos de carácter cultural en el desarrollo de la sociedad. Gracias, doctora Luna. Muchas gracias, ministra. Sin duda, el hecho de tener un protocolo ayuda y suma en mucho para tener estos cambios de perspectiva. Y con los supuestos que nos plantea usted, considera que estos operadores, o sea, que México sí está haciendo algo para que los operadores del sistema, independientemente del protocolo y de las vinculaciones que tiene, si está haciendo algo para que incorpore una perspectiva de género en sus decisiones. Esto es, no solamente poner el protocolo, ¿incidimos de alguna otra forma? Doctora Luna, con relación a esta pregunta, tenemos casi una década promoviendo distintas medidas para ello dentro de los órganos impartidores de justicia. El principio de igualdad, desde luego que estaba presente en nuestra Constitución desde que cobró vida. El de igualdad de la mujer y el hombre se incorporó apenas en 1975 y la cláusula de inclusión, el principio de no discriminación, años más tarde, en el año 2001, en la reforma constitucional del año 2001. Sin embargo, quedaban en la letra de la Constitución y la desigualdad y discriminación en contra de la mujer, lejos de erradicarse, se hacía más visible. La reforma de 2011 fue un importante detonador para la protección de los derechos humanos de las mujeres, incorporando a nivel constitucional aquellos que eran reconocidos por los tratados internacionales, en particular CEDAW o la Convención Belén do Pará. Una primera aproximación y reconocimiento al imperativo de juzgar con perspectiva de género se dio a través de dos tesis. La primera, que señala la perspectiva de género en la administración de justicia, su significado y alcances, que en una vertiente sostiene que el legislador debe evitar la expedición de leyes que impliquen un trato diferente e injustificado entre hombres y mujeres, en tanto que la otra, para los órganos jurisdiccionales, evitar cualquier clase de discriminación o prejuicio en razón de género de las personas. La otra, que implicó un paso adelante en la conceptualización e incorporación de la perspectiva de género en la impartición de justicia y más tarde constituyó jurisprudencia, es la que se identifica como el acceso de la justicia a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, en las que se dan los primeros lineamientos a las personas juzgadoras para aplicar esta metodología. En 2013 se emite el primer protocolo para juzgar con perspectiva de género, que fue también la vía para que las y los juzgadores federales y luego todos los órganos de impartición de justicia del país accediéramos al conocimiento y a la aplicación de la metodología que nos proponía. En esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal jugaron un papel muy importante, con una incesante labor para su difusión entre los operadores jurídicos, entre los jueces, entre los magistrados, entre los secretarios, y para la apropiación de este método, así como de aquellas nociones básicas que nos eran indispensables para introducir a nuestro quehacer jurisdiccional la perspectiva de género. A 7 años de la publicación de la primera edición del protocolo, y no obstante los avances alcanzados, se imponía su actualización con el propósito de recoger la experiencia acumulada, el desarrollo jurisprudencial en la materia, tanto por nuestro máximo tribunal, así como por los sistemas universales y regionales de derechos humanos, la mayor comprensión del contenido y alcances de la obligación de juzgar con perspectiva de género, como de la problemática cada vez más compleja que viven las mujeres. Por sobre todo, al reconocer que aún prevalece una realidad en la que mujeres, niñas y adolescentes son discriminadas, padecen múltiples formas de violencia
en todos los ámbitos en los que se desenvuelven y carecen de las mismas oportunidades que los hombres. Y en este contexto, les debo comentar que un enorme acierto es la labor del ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA al emprender la actualización del protocolo para juzgar con perspectiva de género y emitir en noviembre del año pasado la segunda edición actualizada con jurisprudencia, una guía muy práctica para los que nos dedicamos a la impartición de justicia. A la fecha se imparten diversos cursos sobre la aplicación, en particular la guía que contiene, y si bien no es un documento vinculante a los juzgadores, no es un documento que obligue a los juzgadores, está basado en disposiciones constitucionales y legales, así como en tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de los niños y adolescentes, que sí son obligatorios para quienes imparten justicia. Por ello, considero que el protocolo ha sido una herramienta muy buena e importante, trascendente, en el aspecto de juzgar con perspectiva de género. Y juzgar con perspectiva de género no implica darle la razón a la mujer, implica ver las circunstancias de la mujer o de la persona que está acudiendo a exigir justicia, que puede pertenecer a un grupo vulnerable también. Eso es lo que implica el juzgar con perspectiva de género. Gracias, doctora Luna. Muchas gracias. Este ejercicio que nos muestra en el transcurso del tiempo con este protocolo y que sin lugar a dudas nos ha llevado a otro momento. Pero creo que es importante preguntarle si considera que existe alguna barrera interna dentro del propio Poder Judicial Federal que impide a las mujeres ocupar puestos de mayor jerarquía al interior de los órganos jurisdiccionales. Sí las hay. Sí existen esas barreras internas dentro del propio Poder Judicial Federal que impiden que las mujeres ocupen puestos de mayor jerarquía, aunque considero que estamos en un proceso paulatino para superarlas. Les comento que un estudio que data de 2014 resulta ilustrativo. Este estudio, denominado Carrera Judicial y Género de Secretarias y Juezas, un techo de cristal, así se llama el estudio de 2014, realizado por el Consejo de la Judicatura Federal en ese año. Advertía respecto de los concursos internos de oposición convocados entre 2013 y 2014, que en los últimos concursos el número de mujeres que participan es menor al esperado. Sin embargo, los resultados también muestran que las mujeres participantes obtienen un rendimiento igual o mejor que los hombres. En otras palabras, que las mujeres concursaban poco, pero con iguales o mejores resultados. Por otro lado, de acuerdo con el artículo Concursos de oposición para jueces y juezas de distrito, un derecho formalmente instituido para todos, sustancialmente desigual para las mujeres, publicado en la revista del Instituto de la Judicatura Federal, se identificaban como factores que impiden que la mujer acceda al cargo de juezas de distrito o magistradas de circuito los siguientes. ¿Cuáles son estos factores? Factores sociales. Prevalecen aún los estereotipos sociales, regresamos al tema, en los que se inculca la errónea creencia de que las funciones de dirección y de mando son para los hombres, lo que inhibe la participación de las mujeres en los concursos. Factores laborales. La falta de apoyo por parte del titular del órgano jurisdiccional para otorgar flexibilidad en la carga de trabajo con el fin de tener la oportunidad para estudiar, así como para ausentarse el día del examen. Factores económicos. El desplazarse fuera de su lugar de residencia para presentar las distintas etapas de los concursos implica gastos de traslado, erogaciones para contratar personas que se encarguen del cuidado de los niños o de los hijos o de los incapaces o bien de familiares que tengan las mujeres a su cargo, que en ocasiones no pueden ser sufragados por las mujeres, lo que desincentiva la participación de las mismas. Y finalmente los factores familiares, el cuidado del hogar que implica la doble jornada laboral, pues muchas de ellas son madres, esposas, se encuentran a cargo de las labores domésticas, lo que les impide tener el mismo número de posgrados, de cursos, de actualizaciones que los hombres y tienen menos tiempo para estudiar el material para la presentación de los exámenes de oposición. Así también,
la posibilidad de ser cambiadas de la residencia en caso de resultar vencedoras en los concursos inhibe la participación de las mujeres al ser un factor de separación familiar, de ruptura conyugal o la desintegración de la familia, tema que a las mujeres nos preocupa, el tema familiar. Estos diagnósticos nos revelan que esas barreras a que usted se refiere, doctora Luna, y resultaron una herramienta valiosa en la medida que constituyeron un primer paso para avanzar en una política de igualdad y paridad como la que ahora está impulsando en el Poder Judicial el ministro Arturo Saldívar. Se está haciendo una evaluación de cada uno de los casos de las mujeres que ganan los concursos para tratar en la medida de lo posible que ellas se queden en el lugar donde residen, para que no tenga que romperse ese lazo familiar que rodea normalmente a todas las mujeres, aun cuando están ya sea casadas o solteras. En cualquiera de los dos casos, la mujer tiene a su alrededor ese núcleo familiar que es muy difícil desprenderse. Entonces, cada caso se va analizando de manera particular para que la mujer pueda estar cerca del lugar de residencia o en el lugar de residencia. Estas medidas se han impulsado en esta administración del Poder Judicial Federal, entonces sí vamos avanzando de una manera importante. Incluso esta semana, el día martes, se tomó protesta a 35 magistradas de circuito, lo que viene a abonar al número de mujeres titulares de órganos jurisdiccionales que tenemos en el Poder Judicial Federal. 35 más se sumaron hace 2 días, producto de concursos sumamente rigurosos para poder accesar a estos cargos. Entonces, sí estamos avanzando, hemos avanzado, pero aún falta camino por recorrer. Gracias, doctora. Sin duda lo que nos comparte son muy buenas noticias. Es un hecho que tener este avance en ese sentido nos da pues un aliciente para todas aquellas que deciden tomar una carrera judicial. Y a mí, me parece indispensable saber su opinión sobre el concurso de oposición interno organizado en el 2012 para la designación justamente de magistradas de circuito. ¿Qué opinión le genera? Bueno, efectivamente el concurso en 2019, poco menos de un mes después de que entró en vigor la reforma constitucional en materia de paridad de género, el Consejo de la Judicatura Federal publicó un acuerdo general que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder a los cargos de juezas mediante concursos internos de oposición, que dio las bases para llevar a cabo estos concursos exclusivos para mujeres. Eso es importante resaltarlo. En este año 2019 se dio este acuerdo donde se hicieron los concursos exclusivos de mujeres. ¿Por qué exclusivo de mujeres? Para que, sin lugar a duda, las personas que accesaran a estos puestos de dirección de titulares de órganos de impartición de justicia, pues fueran mujeres. En dicho acuerdo se reconoce que para asegurar que las mujeres gocen de las mismas posibilidades de ocupar cargos de magistradas y juezas que los hombres, es necesario establecer las condiciones adecuadas para acelerar la disminución de esta brecha de género. Tras la conclusión del proceso, el Consejo de la Judicatura informó que el resultado fue un éxito. 25 juzgadoras con las mejores calificaciones en los últimos 9 años, incluyendo hombres y mujeres. La mayor participación de mujeres en la historia de los concursos mixtos anteriores. Participaron 1,168 mujeres concursantes. Esto significa el 4º lugar en cuanto al mayor número de participantes en concursos de oposición en toda la historia de los 58 concursos realizados por el Consejo de la Judicatura Federal, desde la creación del Consejo de la Judicatura Federal. Tan solo en ese concurso, de las 1,168 participantes representan el 25% del total de mujeres que han participado en todos los concursos de oposición para juezas. En la historia del Consejo, había resultado vencedoras 281 mujeres. Las 25 designadas al día de hoy representan prácticamente el 10% del total de ellas. La participante con la calificación más alta en el presente concurso obtuvo la 5ª mejor calificada en la historia de los concursos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal y la mejor calificación en los últimos 9 años
incluyendo a los hombres. En este concurso de oposición, siguió otro para la designación de 30 magistradas de circuito. Y en la actualidad, en sucesivos concursos, se implementan ciertas medidas afirmativas para favorecer la presencia de las mujeres como titulares de los órganos de impartición de justicia. Nada menos esta misma semana, les comentaba yo que rindieron protesta 35 mujeres, el número mayor al de todas las magistradas designadas en todas las administraciones anteriores. En cuya administración se han designado 48 magistradas de circuito, pero con el propósito de impulsar esta paridad en todos los órganos. A esta fecha, incluidas las designaciones, contamos con el 21% de mujeres de magistradas de circuito y 26% de juezas de distrito. Desde luego que, en mi opinión, ha sido todo un acierto las políticas implementadas por el ministro Arturo Saldívar, que hoy vemos comienzan a rendir los primeros frutos en aras de alcanzar la paridad al interior del Poder Judicial Federal en el futuro más próximo. Gracias, doctora Elvira Luna. Muchas gracias, ministra. Los datos que nos dan son, nos llenan de orgullo, nos llenan de felicidad y creo que nos ponen en una situación desde el punto de vista mujer, pues de mucha satisfacción. Tenemos muy poco tiempo, ministra, sin embargo, la verdad es que no me gustaría que termináramos este diálogo con usted sin preguntarle, por el orgullo que sentimos de escuchar que usted es la número 2 en la historia de la Suprema, y preguntarle si usted considera que tiene un significado especial el hecho de que por primera vez en México contemos con 3 mujeres ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 de ellas presidentas de cada una de estas salas. Doctora Elvira Luna, por supuesto que sí, en mi visión sí es un hecho relevante. Coincidir 3 ministras en un mismo tiempo en la Corte es un hecho que no había tenido lugar en muchas décadas, y no después de la reforma de 1994 que transformó la estructura de la Corte. A partir de 94 para acá no había coincidido 3 mujeres en un pleno de la Corte como en este momento lo tenemos. Y en ese sentido, nuestra coincidencia cobra un significado especial. La designación de las ministras y los ministros de la Suprema Corte tiene en nuestra Constitución un procedimiento singular en el que media un riguroso escrutinio. Su propia estructura, solo 11 integrantes, no permite hacer de ella un espacio paritario. Al paso que, por ejemplo, se dio en el Congreso de la Unión, nuestro ritmo habrá de ser más pausado, porque además el nombramiento de los integrantes de la Corte es escalonado, es paulatino, escalonado. Hablamos ahora de un hecho inédito de la primera vez en que se alcanza. En el contexto actual, tales expresiones tienen relevancia porque marcan que es un paso adelante, no solo en la trayectoria personal, sino de todas las mujeres en el camino que nos falta hacia la meta final de construir espacios igualitarios. Nosotras estamos enfrente, abriendo el paso de las compañeras que vienen detrás, las que hoy me escuchan, las estudiantes que están hoy en esta charla, pueden saber que tienen hoy las mismas posibilidades de llegar, las mismas oportunidades que nuestros compañeros hombres. ¿Y cuál es siempre que voy a un auditorio de estudiantes? Yo les digo que para mí, una de las cosas y mi consejo es que me ha servido en la historia de 35 años en el servicio público y 20 años como juzgadora, ¿cuál ha sido una de las cuestiones que a mí me han ayudado a llegar a estas posiciones? La preparación, la capacitación, el estudio permanente y el respeto hacia mis compañeros. Eso ha hecho que se vayan abriendo los caminos para demostrar que nosotras estudiamos, nos capacitamos, nos preparamos, llegamos a los cargos, desempeñamos muy bien las cosas y respetamos siempre a nuestros compañeros en los espacios de la vida profesional, de la vida pública que se nos vayan abriendo. Ese sería el consejo a todas las estudiantes y los estudiantes también que hoy me escuchan de la carrera de Derecho y por supuesto escogieron
una extraordinaria carrera, una carrera que abre muchas puertas, una carrera muy importante en su vida personal y profesional. Muchísimas gracias a la Universidad del Valle de México, a todos los estudiantes que hoy me escuchan, a las personas que también tuvieron oportunidad de conectarse a través de este medio digital de la Universidad del Valle de México, por su atención y que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias, ministra Yasmín Esquivel Mozo. Para la Universidad del Valle de México ha sido muy enriquecedor su opinión sobre los temas que hoy se han tocado y bueno, estamos seguros de que contribuyen a una mejor formación de nuestros futuros abogados y abogadas. Y las puertas de la universidad estarán siempre abiertas para usted por si nos acompaña en futuras ocasiones. Le agradecemos su presencia, Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Una producción de VM Radio.